estamos ya iniciando un programa más de Simbiosis. Hoy jueves 15 de agosto. Cómo se nos ha avanzado este año, se ha ido volando y estamos ya en nuestro programa número 26 para seguir platicando un poco más sobre la discapacidad física. Y para mí es un gusto, quien les habla pues Jackie Mendoza, saludar a mis compañeros de fórmula aquí, quienes me acompañan en los controles, y más adelante también a nuestros invitados, quienes tendrán la oportunidad de también pues expresar sus saludos. Y por aquí a mi derecha me está acompañando mi querida Pao. ¿Cómo estás, Pao? Buen día, bienvenida a este programa número 26 de Simbiosis. Muy buenos días, estimada Jackie, compañeros de Radio Escucha. Una vez más aquí acompañando, pues, y a ver, el tema es interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre el Parkinson y el Alzheimer, ¿no? Sí, y las discapacidades que se generan. Bueno, todas las implicaciones que tienen estas dos enfermedades que producen también limitaciones físicas, y de eso pues ya más adelante nos va a estar hablando más nuestro especialista. ¿Y quién tienes por ahí a tu derecha? A mi derecha, mi estimado José. ¿José o José? José. Muy buenos días, Radio Escuchas y compañeros aquí de la mesa. Estamos en el programa número 26 de Simbiosis. Vamos a tratar sobre el Parkinson y el Alzheimer. Sí, bueno, y Gregorio también, que nos está acompañando por acá. Un gusto tenerte, Gregorio. El gusto es mío acompañarlos como cada jueves, cada cierto tiempo, aquí en este programa Simbiosis a través de Radio Julián Radio 101.7, y pueden engancharse con nosotros a través de @Simbiosis Julián en Facebook, nos pueden ver en vivo y en directo, y además síganos a través de www.simbiosisjulian.com y de nuestras plataformas para que se enganchen a nuestra programación. De mi parte es un gusto acompañarlos de hoy. Como ya les dijeron, estaremos hablando sobre discapacidad física, enfermedades netamente neurológicas, en este caso como es el Parkinson y el Alzheimer, y está con ustedes, como ya dijo la licenciada Jacqueline José Gregorio. Bueno, gracias, Gregorio. Nada de José Gregorio, eres Gregorio para nosotros, pero sí, realmente se llama José Gregorio. Entre tanto José se va. Sí, tenemos tres, aunque hay un José que hoy no nos acompaña, pero tenemos tres José acá. Es el pasado. Son triple Pepe. Y bueno, pues entonces les estaba mencionando que nos está acompañando hoy para el desarrollo de la temática nuestro especialista, que pues ya es parte de nuestro programa, pues un integrante más, me refiero a Tyron Moreira. ¿Cómo estás, Tyron? Bienvenido, buen día. Buen día, un saludo para todos quienes nos escuchan al otro lado del micrófono. Muy agradecido por estar acá nuevamente con ustedes para compartir un poco más de lo que se trata la discapacidad. Bueno, y hoy día pues además nos estamos saliendo también un poco de nuestro formato. Hemos querido invitar a la directora de la unidad de inclusión que nos está acompañando en esta mañana, porque queremos conocer un poco cuáles son las gestiones que desde la unidad que ella dirige se realizan en pro de los estudiantes que tienen discapacidades. Y bueno, pues como bien lo escuchaban Carla, que es nuestra invitada, estamos abordando ya durante varias semanas la temática de la discapacidad física. Con esta breve introducción me permito saludarte, Carla, es un gusto tenerte, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claro que sí, buenos días con todos, para mí es un placer poder acompañarlos, estuve con ustedes en la inauguración del primer programa de esta temporada, que fue muy productivo, y estoy segura que el día de hoy vamos a ampliar mucho más conocimientos y vamos a sensibilizarnos un poco más con este tema. Gracias, Carla. Bueno, como les mencionaba, la ingeniera Carla Cornejo es la directora de la unidad de inclusión y también forma parte del consejo editorial de nuestro programa, que siempre está muy pendiente de todo lo que venimos desarrollando desde nuestro programa. Para ir entrando en materia, como ya lo mencionaba, vamos a iniciar con nuestra invitada, con Carla, para conocer un poco las actividades que han venido desarrollando la unidad de inclusión. Sabemos que se dedican periódicamente a capacitar a los docentes, pero quiero que en eso nos ahondes más tú, no voy a adelantar nada, así que Carla, coméntanos un poco, para quienes no lo han escuchado antes o no saben pues de qué se trata la unidad de inclusión, puedes contextualizar un poquito qué es a lo que se dedica, su misión,
los objetivos que tiene el departamento de esta unidad de inclusión y las actividades que ha venido desarrollando. Bueno, sí. Primero quisiera enfocar que la Universidad Laika del Paro de Manabí siempre de diversas maneras ha atendido a esta población estudiantil. Inicialmente siempre lo hizo a través del Departamento de Bienestar Estudiantil, que en este momento ya se denomina Departamento de Bienestar Universitario, a través de sus diferentes áreas, ¿no? Posterior a esto, pues surge la unidad de inclusión enfocada un poquito más ya a la parte académica de los estudiantes. Nosotros identificamos a los estudiantes, tenemos un protocolo mediante reporte de facultades o las matrices MTN de CENESID, ya actualmente desde la nivelación identificamos y empezamos a trabajar con los estudiantes que tienen carga de discapacidad, o nos lo reporta también el Departamento de Bienestar Universitario, pues hay estudiantes que cuando ingresan a la universidad todavía no tienen carnet y en el proceso lo obtienen, entonces tenemos esas 3 vías de identificación de los estudiantes. Posterior a esto hacemos una entrevista personalizada para identificar las necesidades educativas y en otras áreas que requiere la persona para poder de allí trabajar. Si se necesita, pues se lo deriva a al Departamento de Bienestar Universitario, al área de psicología, al área médica, nutrición. Tenemos también lo que es el área de trabajo social y dependiendo de qué necesita el estudiante se le hace la derivación. Acá en la unidad de inclusión brindamos lo que es el servicio de terapia de lenguaje. Sabemos que la comunicación es un aspecto fundamental para lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas en la parte académica también. Entonces brindamos lo que es el servicio de terapia de lenguaje y lo que es la orientación educativa y psicopedagógica tanto a los estudiantes como a los docentes. De manera constante estamos trabajando en capacitaciones con los docentes, en estrategias educativas y adaptaciones curriculares asociadas a la discapacidad cuando se necesita, porque también hay que ser concreto en que el que una persona tenga una discapacidad no automáticamente implica que necesita una adaptación o que se debe hacer algún tipo de cambio de programa. ¿Bajo qué contexto se podrá determinar una adecuación curricular positiva? Bueno, de cajón las adecuaciones curriculares, aunque yo sé que estamos en el tema de discapacidad física, pero... No, es que ahora justamente comunidad de inclusión si quisiéramos que todos los que nos están escuchando conozcan pues a qué pueden acceder. Claro. Y cómo están ustedes realizando toda la labor que se ha desplegado a favor de eso. Sí, cuando hablamos de una adaptación curricular básicamente de cajón es cuando se nos presenta el caso de discapacidad intelectual, ¿no? En este caso de discapacidad intelectual, pues naturalmente hay que hacer una adaptación de los contenidos, de los objetivos, se pueden cambiar los métodos de evaluación y se pueden eliminar ciertos contenidos, enfocándonos de manera esencial en lo más importante de cada temática, de cada asignatura, que es lo que el estudiante debe saber, lo más importante para poder ser promovido, ¿no? Enfocándonos en las temáticas elementales. De allí la discapacidad visual y lo que es la discapacidad auditiva, dependiendo del nivel, no necesariamente se modifican con las adaptaciones, no necesariamente son los contenidos, pero sí a los métodos, a la metodología, cómo tomar las evaluaciones, cómo dar las clases, qué mecanismos podemos utilizar. Y en la discapacidad física, pues en contenidos no es una obligatoriedad, salvo que exista alguna situación muy concreta, pero con discapacidad física pues nos enfocamos más en las condiciones del aula, en los accesos. Accesibilidad. Exacto, en todo lo que corresponde a la accesibilidad de la persona, más no directamente un cambio de contenidos o de objetivos, como sí se lo hace de manera muy concreta en la discapacidad intelectual y dependiendo de la situación se podría hacer en auditiva o visual. Dentro del estudiantado, ¿cuál de las discapacidades presenta el mayor número de estudiantes actualmente? Física. Bueno, aquí en la universidad... ¿La física? Sí, la física está alrededor del 60%. Es importante destacar que estos son números variantes porque, bueno, con cada semestre algunos estudiantes se gradúan, ingresan nuevos de la nivelación, entonces siempre están variando, pero se mantiene siempre con más del 50% de la discapacidad en la universidad corresponde a discapacidad física, tanto en los estudiantes como personal administrativo, servicios y docentes, que también hay personal que labora en la universidad con discapacidad. ¿Cada IES es la encargada de detectar y derivar los casos? ¿O ustedes tienen alguna delegación directamente de la unidad de inclusión? No, bueno, cada IES debe estar preparada para atender todo este sistema. Que realmente el objetivo, la inclusión, es que todos podamos desempeñarnos y vivir con las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, cada IES en el país debe garantizar esto,
Entonces la universidad lo hace a través de sus prácticas en todos los niveles y trata de cuidar y de velar porque esto se cumpla a través del Departamento de Bienestar Universitario pues, y de la Unidad de Inclusión en este caso, que ya nos enfocamos de manera directa en la parte académica de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Viejo, en la UTM también hay una unidad que se encarga de esto. Entonces, cada IES debe garantizar la igualdad de oportunidades para toda su comunidad universitaria, independientemente de su religión, sexo, etnia o condición de discapacidad. ¿Y han encontrado casos tal vez donde los estudiantes no reportan la discapacidad, no tienen el carnet y no se han presentado a bienestar estudiantil y que se les haya como escapado por ahí? Te cuento que sí ha habido casos, tenemos varios casos de estudiantes que los hemos identificado porque han llegado las matrices y porque está desde CENESID, indica que tienen una discapacidad, pero que tienen un poco como de resistencia, de que ellos no desean que se conozca que tienen algún tipo de discapacidad, no desean ser tratados de una manera distinta y no desean que se le haga ninguna adaptación. O sea, ¿y de qué manera ustedes han como paliado un poco esa parte que denota que es eminentemente emocional, claro, en el sentido de que pues no, tal vez no lo han asumido, tal vez sienten algo de vergüenza o quizás temor a ser rechazado? ¿Qué acciones ustedes han tomado para brindarles la ayuda que ellos necesiten? Bueno, realmente te comento que depende del caso. No en todos los casos estamos hablando de falta de aceptación o temor. Más bien yo en un par de casos que se me vienen a la mente, más que temor veo en ellos mucha fortaleza y un convencimiento de que ellos no necesitan ninguna preferencia ni no son diferentes a nadie, que ellos se sienten bien como son. O sea, te comento una anécdota, un estudiante que tiene una discapacidad física, que tiene un problema en las manos, él me decía, es que yo no me considero una persona con discapacidad. Yo, ¿y qué tipo de en las manos? Entonces él me dice, yo a veces hasta me olvido que mis manos son distintas. Usted tiene las manos distintas, todos tenemos diferencias en nuestro cuerpo, porque el que mis manos sean diferentes a las suyas o de cualquier otra persona se considera una discapacidad. ¿Y qué tenía en la mano? Bueno, él tiene, pequeña. Sí, un poquito, le falta un dedo y tiene por una cirugía, una cicatriz. Bueno, la funcionalidad de una de sus manos es reducida, le faltan 2 dedos, entonces pero él no considera que por eso él tiene una discapacidad o debe ser objeto de alguna atención especial, porque él se considera igual que todas las personas. Pero y en este caso, o sea, hay un departamento, una unidad de inclusión, que de pronto tiene que seguir un protocolo, tiene que llevar como un registro, porque también se lo exige la... Claro, sí. Entonces, ¿cómo hacerles entender también a ellos que no tanto porque se quiera saber qué condición tenga, sino que también porque ustedes como unidad de inclusión deben de llevar un registro o un... No, por supuesto, él está en nuestros registros y el comentario que me hizo ya fue en el contexto de la entrevista que yo hice con él, ¿no? Yo tuve que ir a su facultad porque él no tenía interés en acercarse a ninguna parte. ¿O será por desconocimiento? No, yo fui a la facultad, él me dijo, mire, sí, con gusto, yo le doy entrevista, pero sinceramente yo no estoy solicitando nada ni deseo que se haga ningún tipo de actuación porque tampoco la necesito. Entonces él cuenta los registros, yo le hago seguimiento periódico y él está bien. O sea, de aquí yo no puedo obligarlo a que vaya a tutoría, yo no puedo obligarlo a que acepte una ayuda económica, yo no puedo obligarlo a que vaya a una terapia. O sea, pero en este caso, que siendo una discapacidad física, pues la parte intelectual no está afectada, entonces que puede desenvolverse académicamente sin problemas. Es parte del respeto hacia la persona, que si el estudiante no desea, se está pendiente de él siempre, eso sí, no es que el estudiante dice no, yo no quiero nada y se lo deja allí, sí, ya, o sea, claro, sí, se está pendiente de él siempre, pero no se le puede obligar a que acceda. Ajá, y dentro de las unidades académicas, ¿quiénes les ayudan a monitorear este seguimiento que se les hace a los estudiantes que tienen ustedes ya en nóminas registrados? Bueno, dentro de las unidades académicas yo siempre estoy en contacto con los decanos, hay muchos decanos que están muy pendientes de los chicos y de allí pues en segunda instancia los directores de carrera.
En algunas facultades hay personas encargadas de lo que son acciones afirmativas y también nos encontramos en contacto con ellos. O sea, es algo muy transversal, de un contacto permanente y bueno, en la universidad hemos encontrado bastante colaboración desde los mismos decanos que están pendientes de los chicos con estas características. ¿Usted va personalmente haciendo la entrevista a las personas con discapacidad? Sí, yo le hago una entrevista de manera personal a los estudiantes con discapacidad. ¿Qué beneficios representa para el estudiante registrarse dentro de la base de datos de ustedes? Bueno, el estudiante tiene varios beneficios. Primero, que tendrá acceso de manera rápida, preferencial, a los servicios que brinda el Departamento de Bienestar Universitario y la inclusión. O sea, tiene la opción de lo que es la terapia del lenguaje, tiene opción al apoyo psicopedagógico, a la orientación psicopedagógica y educativa, trabajo social, área médica, odontológica, tiene psicología. Entonces tiene varios beneficios, además de que, por ejemplo, si lo hacemos a través de la unidad, las solicitudes pueden seccionar el costo en el papeleo de Secretaría General, entonces en eso le colaboramos al estudiante. Y todos los gastos administrativos de las especies que... de las especies en las que seccioneran. sí, muchas de ellas, no, bueno, no 100% de todas, pero sí. Bueno, es bueno aclarar, saber eso, porque es importante que conozcan ese beneficio, ¿no? Saberlo y también aclararlo, porque de pronto dice se exoneran y está. Sí, claro, no queriéndose referir al total, al 100%. Sí, no, en algunos documentos que normalmente Secretaría General cobra, pues cuando lo solicitamos a través de la unidad, con copia del carnet del estudiante y no tiene un costo, ¿no? Incluso en la unidad hemos ayudado a una persona con discapacidad física que no podía venir, desde la unidad le hicimos el trámite y ya solo retiró los documentos, entonces le damos ese apoyo también a los chicos en lo que tenemos. Sí, bueno, gracias Carlita por compartirnos las actividades, la función que tiene esta unidad de inclusión. Vamos a irnos a nuestra primer pausa y pues retornamos si hay algo que queda pendiente. Igual sigues formando parte del panel, así que nos vas a seguir acompañando. Gregorio, una pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de simbiosis. Parece que perdón. Sí, ella pues ahora con Yo me entrevisté. No, Es que quería agregar de que la unidad de inclusión es para toda la comunidad universitaria y también la terapia de lenguaje ahorita que tenemos abierta a lo que son grupos de estudiantes. Tenemos, eso es lo que me pasa ahorita, Katy, por ejemplo, en este momento tenemos 17 estudiantes que están asistiendo, no todos necesariamente tienen que tener discapacidad, y también atendemos a varios niños que son hijos de estudiantes, de personal administrativo. Y si no tienen discapacidad, ¿para qué van? ¿Cuál es la que atención que le dan? la terapia del lenguaje. Claro, por ejemplo, una terapia de lenguaje de manera particular cuesta entre $20 y $40 por sesión. Son cosas que tienen que ir 4 Por una dislexia, ¿no? También. Sí, 4 o 6 meses. Pero no se considera dentro de una discapacidad la dislexia. No está considerada. Porque son preventivos, se pueden recuperar con el tratamiento. Así es. ¿Qué cosa hay? Tenemos chicos que han hecho muchísimos avances. Ya es discapacidad cuando es irreversible. Entonces una madre de 20 años no tiene $40 2 veces a la semana para llevar a su hijito de 6 años a terapia 2 veces a la semana. Entonces se han beneficiado a varias. Mi hijo tenía problemas a los 3 años con lenguaje y me tocó darle terapia. Le pongo como una telita. No, esa es una de las causas. Es el frenillo, una telita en la parte baja de la lengua. Pero ahí ya eso ya. Entonces brindamos servicio a la comunidad. Ya, eso último lo acotas para darle paso a Tyron. Ya. Porque los dos temas son amplios. ¿Verdad, Tyron? Son amplios. Padre que soy el Sí. Sí. Y siempre con Tyron nos quedamos. Tyron. Estamos en vivo, ¿verdad? Sí. En streaming. Sí. ¿Verdad? Las pautas también están en la mayoría. O sea, estamos en vivo en streaming. No hay pausa. Porque, Estamos en pausa. por eso no debe estar tranquilo.
Exacto. Por eso digo, Que no estuviera en la mesa ya aquí. Eso quedó grabado ya. Eso quedó grabado ya. Yo fui docente de Gregorio en la universidad. Sí, que lo sacó 4 veces, lo sacó 4 veces. ¿Cuatro veces sacado de clase? 3 o 4. No, pero fue por culpa mía directamente, pues. No fue por culpa del grupo. Clase no se dramático. ¿Qué clase no te gustaba? ¿Qué te llamaba la atención? Porque era el consentido del curso. El consentido del con curso. razón que es así. Los compañeros, todo el mundo. Sí, en nivelación por lo menos. De allí para allá, bueno, no puedo darte tienda ¿Qué conceptos tan perceptibles dentro de ese entorno? Si yo llegaba y miro por ahí mismo. No, pero tus compañeros te gustaban. En el entorno que yo estaba, con grupo a grupo, claro. Nosotros no nunca. Pero tampoco, o sea, normal, no todos eran, pero era muy bien. Cuando me tienen en la cajita después fueron los mismos. Sí, que ustedes eso los bandidos querían utilizar, ¿no? Que Gregorio que está acostumbrado allá, que dice que se cae, que dice No, en serio, porque siempre me gustaba el lado acá, era más rápido. sí, pero tú te prestaste para ir. No, en serio no me gustaba. Es que en serio el espacio me causaba un problema bastante interesante. La ecuación del curso no me queda. O sea, el curso era bueno porque hacía frío todo el día. Y bueno, estamos de vuelta otra vez con Simbiosis. Nos quedamos en el primer bloque con Carlita. ¿Nos querías comentar alguna otra cosa más sobre la atención de la unidad de inclusión? Hablabas sobre una atención que también se brinda no solamente a la comunidad universitaria, sino a los hijos. Sí, bueno, la unidad de inclusión, como te decía, no es un área que es exclusivamente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De hecho, en el área de terapia de lenguaje tenemos varios estudiantes que no tienen discapacidad, pero que han detectado que tienen problemas en algún fonema y están asistiendo a terapias y están teniendo resultados maravillosos. Además de que tenemos, hasta este momento, tenemos más de 20 niños atendidos, hijos de estudiantes o hijos de personal administrativo del servicio que están asistiendo o han asistido a lo que son las terapias de lenguaje dentro de la unidad, ¿no? Una terapia de lenguaje de manera particular puede estar entre 20 y 40 dólares la sesión y son procesos que a veces se necesitan 2, 3, 4, 5 meses de tratamiento y bueno, una estudiante de 20 años, 22 años, a veces no tiene esa cantidad de dinero para poder poner a su niño de manera particular, entonces aquí en la unidad se da ese beneficio de manera gratuita. Entonces, ¿y esta atención en qué lugar la están dando? Bueno, en lo que es la unidad frente a la Facultad de Arquitectura, la Casa Modelo. El horario de atención. El horario de atención es de lunes a viernes. En este momento tenemos una chica que está haciendo su internado. Ella está desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, excepto los días martes, que está desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de manera recurrente. Bueno, loable la gestión que hace la universidad con esta extensión hacia la comunidad mantense, supongo también abierta a la provincia. Así es. Y pues realmente allí se cumple el verdadero propósito de todas las guías, ¿no? Claro, así de poder es. paliar a las problemáticas que aquejan a una sociedad. Y bueno, pues Carlita, vamos a darle paso en este momento, agradeciendo desde luego por todo lo que nos has compartido. Sin embargo, no estás excluida del panel, así que cualquier pregunta que desde tu experiencia también, ya que estás inmersa en el área y en esta temática de las discapacidades y todo lo que comprende la agenda de la inclusión, si hay algo que también quisieras preguntar, pues queda también el micrófono abierto para ti. Ahora le vamos a dar paso a Tyron, porque como estos son temas amplios, el programa nos puede quedar corto, como nos ha pasado, como nos ha pasado, porque hay tanto de qué hablar, ¿no? Y pues le doy una vez más la bienvenida a Tyron Moreira. Como he mencionado en otras ocasiones, para quienes no lo saben y están escuchando el programa por primera vez, hemos venido desarrollando una agenda amplia sobre la discapacidad física. Tyron es licenciado en terapia física y hoy nos va a compartir dentro de esta agenda de las discapacidades físicas que son producidas por daños o afectaciones neurológicas, nos va a compartir sobre el Alzheimer y el Parkinson. Gracias, Tyron.
Muy bien, reitero, buenos días, ¿no? Antes de continuar con los temas que tenemos preparados para hoy, quisiera felicitar la gestión que se está haciendo de este departamento de discapacidad. Nosotros, como carrera de terapia ocupacional, tuvimos este semestre una estudiante que tenía una discapacidad visual, y nosotros tuvimos la oportunidad de que este departamento haga presencia en nuestra carrera. Entonces se nota que la universidad está pensando mucho en las personas que tienen discapacidad. Es importante también que desde el departamento se identifica los tipos y niveles de discapacidad para, de acuerdo a eso, hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? Ya sea física, intelectual. Entonces cada una de estas tiene sus requerimientos propios y hay que hacer los ajustes, ya sea curriculares o en la situación de la infraestructura, para que los estudiantes puedan participar de la mejor manera. Entonces se evidencia una vez más que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí es una universidad inclusiva, es una universidad que abre las puertas para todas las personas que quieran hacer educación superior, sin hacer distinciones con respecto a cualquier tipo de discapacidad que puedan presentar. Entonces eso da mucho de qué hablar de nuestra universidad, nos hace sentir orgullosos de que estamos en una universidad inclusiva y, reitero, con las puertas abiertas hacia toda la comunidad. Con respecto al tema que tenemos hoy día, quisiera tomar el tema relacionado al Alzheimer, ¿sí? O considerado también como el mal del Alzheimer. Esta de aquí es una enfermedad progresiva que afecta a la memoria y otras importantes funciones mentales, ¿sí? Es importante este término que utilizo, que es progresiva. ¿Qué significa? Que es una enfermedad que no tiene una curación y que al contrario va evolucionando, va avanzando cada vez más. En esta enfermedad lo que sucede es que a nivel del cerebro, las conexiones de las células y las propias células se van degenerando. No solo las conexiones entre una célula y otra, sino que las propias células se van degenerando, se van deteriorando, van muriendo, lo que finalmente termina con una afectación directamente en la memoria y en otras funciones mentales importantes. Si bien es cierto, el tratamiento, reitero, no es curativo, pero puede ayudar a retrasar este proceso degenerativo. Para llegar a un diagnóstico no se requieren análisis de laboratorio, no se requieren estudios de diagnóstico, simplemente se hacen estudios más bien de tipo relacionados a los síntomas que evidencia el paciente para poder hacer un diagnóstico. El Alzheimer, sí es cierto, es progresivo y va degenerativo, pero ¿hay una etapa donde el paciente se queda en una edad predeterminada o retrocede constantemente? ¿O eso varía ya de cada conexión? Bueno, no se hacen estudios relacionados a edades cronológicas, ¿sí? Entiendo que esa es la pregunta. No podemos identificar si va en un retroceso de edad, ¿sí? Pero las funciones cognitivas se van perdiendo. Entre las funciones cognitivas que se sufren, encontramos la confusión, hay confusión con respecto a las horas del día, el individuo no sabe en qué hora se encuentra, puede haber delirios, puede haber desorientación, no sabe dónde está. Es frecuente, bueno, no es frecuente, pero se ha dado caso de adultos mayores que están en la calle y que se olvidan por un lapso de tiempo dónde viven. ¿Sí? Entonces, a mí me ha sucedido, por lo menos, yo en alguna ocasión encontré a un adulto mayor que no sabía dónde vivía. Entonces, pero eso no está relacionado con la pérdida de memoria simplemente por la edad. Sí, no necesariamente tiene que ser producto del Alzheimer. Hay otra condición también, parecía que justamente a veces se saben confundir el Alzheimer con esta. Sí, el justamente se trata de la demencia senil. Demencia senil. ¿Sí? La demencia senil, para hacer un resumen que luego la vamos a ampliar un poco, la demencia senil se trata de una pérdida cognitiva justamente producida por la edad. ¿Sí? Sin embargo, en el Alzheimer, aparte de haber
alguna relación con la demencia senil, existen otras características. Claro, solo para diferenciar entre el Alzheimer y la demencia senil, ¿cuál es la edad más frecuente de que empiece a aparecer los primeros síntomas en ambas? Para el Alzheimer no existe una edad No. Cronológica. Pero Puede los aparecer- reportes han detectado un mínimo y un máximo, tal vez por ahí, A partir- como para saber a partir de cuánto. A partir de los 20 años nosotros ya tenemos riesgo de tener un Alzheimer. ¿En ¿Sí? serio? Sin embargo, Eso sí es novedad para mí. sin embargo, a medida que va avanzando la edad, las posibilidades de un Alzheimer aumentan. Sí, ¿y qué condiciones deben existir para que tú seas propenso, por no decir candidato O sea, a esto? ¿Cómo se presentaría? O sea, ¿tiene alguna tendencia previa de Sí. poder decir, voy a ¿O es sufrir genético? Alzheimer? ¿Hereditario? No, perdón, Sí. ¿es hereditario? Hay estudios que manifiestan que hay una condición hereditaria. Sin embargo, estos estudios no demuestran características directas que puedan decir que una persona va a tener o no el Alzheimer. Es más, reitero, comienza con proceso de demencia, te comienzas a olvidar de las cosas y va progresando. Entonces, generalmente ya se diagnostica cuando ya estás en una etapa más complicada. Claro, pero pienso yo, ¿no? Puede- Como ciudadano común y mortal, que a veces sufro de pérdida de memoria. Fallo de memoria a corto plazo. Que a veces no me acuerdo de algo, por ejemplo, hasta qué Ya está punto, preocupada, bueno, ya, hasta ya. cuánto se puede dejar avanzar esto y considerar lo que es producto del cansancio, del estrés, etcétera, Falta de etcétera. sueño, tal vez. O, claro, sí, o la falta de sueño, dice, de descanso oportuno. Pero en qué punto yo debería sí preocuparme, porque creo que al igual que yo, muchos por aquí que se rieron se sienten identificados con que olvidarnos de las cosas temporalmente, de vez en cuando nos ha pasado, creo que a la mayoría, pero en qué punto podríamos ya encender la luz roja El síntoma y más ponernos grave. en alerta y El síntoma más decir, grave. sí, El síntoma y más decir, grave. bueno, hazte un chequeo, toma alguna medicina, no sé, haz algo. Se considera como... Pero déjalo que conteste, No, porque pero fallo de memoria a corto plazo, por así decirlo. Es, Lo que te requiere tu cerebro se te va. es frecuente que nos olvidemos de las cosas, es decir, que el cerebro no está en la capacidad de prestarle atención a todas las cosas que evidenciamos en un día y no podemos resolver o acordarnos de lo que sucedió. Entonces el cerebro está o actúa de manera que toma importancia a ciertas cosas y eso es precisamente de lo que nos acordamos. Va estableciendo un orden de prioridad. Pero ir a la cocina, es un ejemplo, no es que me pase a mí, es a una amiga de una amiga. Vale. Paula, de pronto ir a la cocina y quedarte en pleno pasillo preguntándote qué venía a hacer. O las Eso cosas ya, más eso comunes que es uno- las normal, rutinarias. ¿crees? Es normal. Eso sigue siendo normal. Es Está normal. dentro de la normalidad, Está queridos dentro de- sí. queridos radioyentes, es No se normal. alarmen, por favor. No se Sí, alarmen. sucede que en alguna ocasión sales, pasas tantas horas en el trabajo y sales y te olvidas dónde está tu vehículo, por ejemplo. Ya, Sí, me ha pasado. o sales En y mi facultad anda mi y coordinador. te olvidas a gritando. dónde ibas. Son cosas normales. Hay otros Perfecto. aspectos a tener en cuenta. ¿Cuáles sí deben preocuparnos? Y A a ver. tener en cuenta ya en estadios más avanzados, que son algunos aspectos psicológicos, hay alucinaciones, hay depresión y paranoia. Entonces ahí ya estamos hablando de unos aspectos que ya van diferenciando, ¿no? Con respecto al estado de ánimo, hay altibajos emocionales, hay apatía, hay descontento general, hay enfado o soledad, que son en realidad la suma de todos ellos, de las afectaciones psicológicas, de las afectaciones en el estado de ánimo y de lo que hablamos al principio, que era la parte cognitiva. La suma de todas estas características es la que ya nos va derivando un diagnóstico para el Alzheimer. Pero si encontramos o tenemos una o dos de ellas, no significa que debamos estar alarmados. Tairo, si bien esta es una condición neurológica que se va progresando, ¿no? Vi una vez un reportaje en Colombia que el paciente terminaba luego en cama con condiciones degenerativas en sus extremidades. Con inmovilidad Sí, del inmovilidad.
o sea, como que dice rígido, las extremidades. Yo creo que esa es como la parte ya cumbre, casi terminal. Claro, ya en la parte final de la enfermedad, recordemos que una persona con Alzheimer ya olvida las cosas, ¿no? Entonces, en algún momento se te olvida cómo caminar, cómo comer. Sí, se te olvida cómo alimentarte, no cómo precisamente beber. una edad avanzada, porque no necesariamente. Tenía unos 55, 60 años. Sí, no necesariamente. Pero tal vez el la Alzheimer. empezó a temprana edad. Temprana edad. Sí, es un Sí. proceso progresivo. Hay que tener en cuenta también, entre otras de las características, es el habla confusa, la incapacidad para combinar movimientos, por eso digo, hay dificultad para caminar, se puede tropezar, ya no coordina todos esos movimientos, hay pérdida del apetito también. Entonces estas son otras características que finalmente producen que este individuo se quede en cama y que ya no vuelva a levantarse. ¿Sí? Yo he escuchado que finalmente ellos mueren porque, bueno, no sé qué tan real sea, pues allí me despejas la duda, terminan muriendo porque el corazón incluso se olvida de cómo bombear la sangre, el cerebro de cómo dar las órdenes al resto del cuerpo y mueren en muchos de los casos producto de un infarto, porque los órganos pues ya no funcionan como debe ser, porque hasta se olvidan de respirar y terminan de un paro respiratorio con una muerte. Al principio yo mencionaba dos cosas. Hay degeneración de las conexiones celulares y degeneración de la célula. Por lo tanto, el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que tiene esas células que permiten que la función de la respiración se dé de manera autónoma, que se produzca de manera autónoma el bombeo del corazón, al degenerarse esas células que dominan esos procesos, pues lógicamente que va a haber afectaciones cardíacas y que en algún momento ya no pueda funcionar el corazón. Eso es lo que sucede. Y en el caso, Tyron, ya de la demencia senil, honestamente, porque creo que ya dejaste bastante lo que es el Alzheimer y cómo podría afectarse y todas las que se puede generar bajo esas situaciones. Creo que vamos a hacer otra breve pausa y entonces vamos a regresar para tener allí a quienes nos están siguiendo en este momento pendientes y enganchados, ya sabes. En el siguiente bloque vamos a seguir continuando. Bueno, allí responde las preguntas de Gregorio respecto a lo de la demencia senil y entramos luego con lo del Parkinson para poder completar nuestra agenda, aunque esto es amplio y da mucho que hablar, pues sin embargo, aquí de manera sucinta, Tyron muy bien lo ha venido desarrollando y en el siguiente bloque vamos a continuar con esta temática, así que ya saben, no se desenganchen, sigan conectados con nosotros, esto es Simbiosis. Katiuska Maricela dice que sufre de memoria también, falta de memoria. ¿Quién? Katiuska Maricela. ¿Qué no necesita canción? Escribiendo. Ahí escribió. Detrás de la cortina. Saludo a Katy. El saludo a Katy. Bueno, mi abuela, un saludo. Envíale, Gregorio, por favor, envíale un saludo. Yo también. Dice, yo también tengo Alzheimer. Tyron, y el estrés que vivimos sometidos a diario, eso no puede dañar va a ser una causa también. Nuestras neuronitas. No es una causa. Pero puede causarte situaciones, pero no ser una causa. Entonces, mira, todo lo que corresponde a este tipo de enfermedades, cuando hablamos de tendencias, todas las personas tenemos un porcentaje de riesgo prácticamente para todo. Entonces, hay situaciones que aumentan las probabilidades, pero no son una garantía. Ya, pero no son una garantía. ¿Ya? Entonces, que un familiar tuyo haya tenido Alzheimer aumenta tus probabilidades de tener Alzheimer, pero no garantiza que vas a tener Alzheimer. Ni el que nadie de tu familia haya tenido tampoco te garantiza que tú lo podrías en algún momento tener. Como la diabetes, la hipertensión. Claro, por ejemplo, yo soy candidata a un montón de cosas. Yo soy candidata también a Yo soy un montón de cosas, pero... Buena herencia le han dejado. Sí, yo tengo herencia de diabetes, de cáncer, de Plata y oro no me dejaron, pero enfermedades me heredaron. Sí, yo tengo, sí, herencia es de todo. Entonces, ya, hay que ver, pero eso no es una garantía que yo me voy a morir de Alzheimer o de cáncer. 2 abuelos míos murieron de cáncer. Ya, Sin embargo, entonces, Tyron, quizás la curiosidad que tenga yo la pueda entender mucho de qué puede aumentar el riesgo.
Por ejemplo, en el caso de mi... No hay nada. No hay factores que... Es decir, consumir alcohol, vamos, sí, creo. Consumir alcohol para todo, ¿no? Consumir Para alcohol, el el hígado, cigarrillo, para páncreas, todo. Es algo que está ahí y que afecta a todo. ¿Para qué sirve para el tratamiento? Bueno, el tratamiento para evitar que el avance sea rápido, ¿sí? Y se recomienda actividad física para el Sí, que son enfermedades progresivas, entonces los tratamientos no son curativos, son simplemente retrasan el avance de la enfermedad. Pero paliativo. a veces evoluciona bastante rápido. O sea, Claro, si una persona no tiene, mi abuelo tiene Alzheimer, mi abuelo materno ahorita. Entonces él en un momento que estuvo sin medicación, cuando recién empezó el avance fue muy rápido y con la medicación ya se ha estabilizado, pero él es una cosa... Se vuelven agresivos en algunos casos. Sí, porque mi abuelo se vuelve agresiva. Un día se creía También tu Spider. abuelito. Mi abuelita se creía Spider-Man, se trepó encima de la cama y se afuera, pero no dejaban salir. Ya, entonces acá mi abuelo es, ay no, ya se ha perdido 3 veces. Pero lo bueno es que lo encuentran. Sí, pero es que no lo podemos hacer, porque él físicamente todavía camina, él habla y, ¿Qué edad tiene? y si lo encierra ya 90. Entonces si lo 90. encierra ya es... O sea, mis tíos han pensado ya en no dejarlo salir. Ya, por ejemplo, cerrar Ya, la puerta y no dejarlo salir. peor. Pero es peor porque Sí. él grita Pueden y llegarse a agredir. insulta. Sí. Pueden matarse incluso. A ellos mismos. No más es el bien con único otras caso, personas. pero sí Te ponen se vuelve. Más bien con otras personas. O sea, ya no es una persona de confianza, es una persona con Puede agredir a Sí, otro puede y agredir sin a querer. otro. Entonces, de hecho, por el los médico... cambios de estado de ánimo. Ujú. De hecho, el médico, mi mamá le ha recomendado que no tiene que estar cerca de cuchillos y cosas así, porque De una- Hay Es alucinaciones. difícil. Hay gente que piensa Quisiera que alguien lo está tocáramos siguiendo. esa parte. Sí, él tiene eso. Sí. Él tiene eso que piensa que todo el mundo lo persigue. Por ejemplo, él a veces pierde las cosas y dice que le roban, que le roban, que le roban. Que le roban. Tengo un detalle, ¿no? Porque mi abuela se pelea bastante con Coraima, mi abuela tiene síndrome de Down. Y a veces le dice, Alba, mi abuela dice que Coraima le coge las cosas. Y mi hermana se pone así, no le explico nada. Y es así. Y es una cosa así como que ver a esos dos discutir. Y es bastante. Gregorio. A ver, José. José. Estamos aquí de vuelta con más de Simbiosis para seguir tratando el tema del Parkinson y el Alzheimer. Bueno, Gregorio había formulado una pregunta que ya pues Tyron la tiene allí lista para dar respuesta al tema. ¿La quieres volver a formular, Gregorio? No. Ya me olvidé, dice Gregorio. Respecto a la demencia senil, ¿no? Claro, sí, Respecto a la demencia senil. Bueno, la demencia senil se caracteriza por haber más bien cuestiones a nivel cognitivo, ¿sí? Sobre todo en los recuerdos, se comienzan a olvidar, hay problemas para formular oraciones, para conversar con respecto a la demencia senil. Y para diferenciarlo un poco más tal vez del Alzheimer, es que en el Alzheimer tenemos, aparte de los trastornos conductuales, aparte de que hay trastornos emocionales, también hay trastornos psicológicos. ¿Sí? Mencionaba que dentro de estos trastornos psicológicos hay una tendencia agresiva donde el individuo puede llegar a pensar que es perseguido, puede llegar a pensar que alguien lo quiere agredir, que alguien le quiere hacer daño, que alguien lo está siguiendo. Entonces esas cosas son las que principalmente diferencian a una persona de Alzheimer Con la demencia senil. Entonces, en demencia senil la parte psicológica no se afecta. Es decir, pueden perder memoria, pero no va a entrar en este cuadro de delirio de persecución, de agresividad, eso no. No, es muy poco probable que Eso no se suceda presenta. ¿Cómo debería actuar, y digo para quienes nos están escuchando que de pronto tienen algún familiar, cómo tiene que actuar la familia cuando tienen a uno de sus miembros con esta enfermedad, con esta condición? Bueno, cuando hay el Alzheimer hay ciertas recomendaciones, ¿no? Primero hay que seguir los tratamientos para evitar que esta progresión se dé. Hay que disminuir los riesgos de hacer daño dentro de la familia. Lo mencionábamos ahora en la pausa, que hay que estar lejos o hay que mantener lejos a estos individuos de objetos cortopunzantes, de cuchillos, de un martillo, de algo con lo que le pueda hacer daño a otra persona, ¿sí? Porque al tener delirios, ellos pueden tener una reacción en defensa propia y hacerle daño a alguien sin quererlo.
Entonces más bien hay que tener cuidado con los objetos y cosas que haya a su alrededor. Otra cosa frecuente es que se pueden perder, tienen mucho riesgo de perderse al salir solos a la calle. Entonces hay que tener cuidado de que no salgan solos y si lo hacen, pues tratar de tener una cierta vigilancia hasta cierto punto, porque pueden llegar a perderse. Yo pienso en cada uno de los familiares, en mi esposa o esposo, en hijos, nietos, hermanos, pero más que nada en los que están en primera línea, que son los hijos, más cercana, que es la esposa o el esposo. Conozco el caso muy de cerca de una compañera, una amiga, cuyo padre empezó ya a padecer de Alzheimer y está relativamente joven, no pasa los 70, la esposa está un poco más joven aún, muy lúcida, y ver que el esposo empieza a olvidarla, y los hijos también tener que vivir este cuadro que se les vuelve muy difícil, porque pues aquel hombre que era ese roble, ese padre, de un momento a otro ya no se acuerda ni cómo se llama, o le dicen, yo a ti te quiero, pero no sabe ni por qué, solo porque por ahí llegó un destellito de memoria que le hizo sentir que hay un afecto, que hay una conexión con esa persona, pero no sabe por qué, no identifica que es su hija. Carla, tú también te ha tocado pasar algo similar. Sí, ¿Qué podríamos, aparte de las recomendaciones que ya Tyron nos mencionaba, del alejar objetos cortopunzantes, de tener el cuidado, algo ya, me refiero más al tema de ese lazo familiar, cómo fortalecerse, porque esto realmente afecta, y lo digo por esta compañera. Yo la he visto, la he escuchado manifestarse con lágrimas en sus ojos del dolor que siente, porque pues, el padre, un hombre académico, con carrera, con trayectoria, de repente se le fueron los libros. Sí, bueno, como mencionaba en la pausa, mi abuelo materno, él también sufre de Alzheimer, y realmente como familia es un poco difícil. A mí me ha tocado ver a mi madre como ella se siente a veces deprimida de ver cómo el padre no la reconoce por momentos, o en estos lapsos de delirios, él a veces olvida las cosas y no sabe dónde las ha dejado, se le pierden, y él dice, no, es que se me han robado, y un par de veces ha tratado a los hijos, a mi mamá de ladrona, tú te me lo llevaste. Entonces, palabras feas, cosas fuertes, en ocasiones a veces hasta insultos, que afectan, ¿no? Afectan muchísimo a la familia, pero básicamente aquí, ya una vez pasando esta parte, ya llega a un periodo como de aceptación, ¿no? Entonces, de aceptación y más que todo de comprender, para poder estar un poco mejor, ¿no? De comprender que lo que está pasando, primero no es culpa de la persona, no es culpa tuya, no es culpa de nadie. Es algo que ha sucedido, que no se puede hacer nada al respecto y que hay que aceptarlo. Entonces, si tu papá no te reconoce, tu mamá, tu pareja, entender que bueno, no lo hace con intenciones, sino que es parte de lo que está padeciendo, es parte, ellos podrán no saber quién eres tú, pero tú sabes quién es él. Y con esa frase me hiciste acordar a la película del Diario de una Pasión, mejor ejemplo de amor en una situación como esta, ¿no? Entonces ya tratar de dejar un poco de lado el dolor, ¿no? Entonces si te dice, ¿quién eres tú? Bueno, decirle a alguien que te aprecia mucho, alguien nada más. Entonces no abrazarlos, sí, se dejan abrazar. Sí, si están tranquilos. Entonces no enfocarte en ponerte a llorar, en deprimirte, porque no sirve de nada. Realmente eso no construye, más bien te afecta a ti. Y si ya tenemos una persona que no está en sus 5 sentidos, como podemos decirlo de manera concreta, entrar tú también en un cuadro de depresión no ayuda. Entonces no ayuda. O sea, yo lo que puedo recomendar es aceptarlo. Buscar ayuda tal vez. Pues si es necesario una orientación psicológica, podría ser un soporte para la familia, pero al final esto termina en dejar de lamentarte y dejar de deprimirte, porque sabes que si ya llega un punto en que tu papá, tu mamá no te reconoce siquiera, tu esposo,
es más difícil de llevar la situación si tú le reclamas. No, pero ¿cómo no te vas a acordar de mí? Que yo soy tu esposa, que soy tu hija, que cómo es posible. O sea, no es su culpa, no lo hace a propósito, es parte de la enfermedad. Entonces, la mejor manera en la que lo podemos sobrellevar es aceptándolo y evitando nosotros estar mal. Sino estar bien, tratar de buscar nuestro bienestar emocional, psicológico. Si lo puedes hacer solo, perfecto. Si necesitas la ayuda psicológica, búscala. Pero la mejor forma en la que podemos ayudar, aparte de cuidarnos, es estar bien emocionalmente nosotros. Tyron, yo creo que como te queremos de largo en el programa, Vamos a quedar corto con el Parkinson. no vamos a poder entrar en el Parkinson porque lo vamos a dejar a media. Entonces más bien concretemos algunos detalles que nos queden todavía sobre el tapete respecto al Alzheimer. Y algo que preguntábamos fuera del aire era que si había alguna condicionante o algún detonante que haga que esto pues aparezca esta enfermedad o que avance más rápido. Fuera de lo que ya mencionas, no, o sea, que siendo progresiva, si no te tomas la medicina obviamente va a avanzar, pero hay algo que quizás de pronto quienes nos están escuchando o viendo vía online digan, bueno, ¿y será que algo que yo esté haciendo me va a producir, me la va a generar, me la va a anticipar, estoy predispuesto a tenerla o no? Bueno, para que una persona pueda presentar un Alzheimer hay factores hereditarios, ¿sí? Sin embargo, estos factores hereditarios no nos condicionan a todos, aunque tengas descendencia familiar que no hayan tenido, no condicionan a que tú también vayas a presentar la patología, pero significa que está ahí activo, ¿no? O sea, que está ahí y que en algún momento puede haber un detonante que provoque, ¿sí? Y lógicamente que entre estos posibles detonantes están simplemente el mal estilo de vida, ¿sí? De manera principal, porque no tenemos científicamente estudios que digan que si tú haces o tienes tales o cuales condiciones vas a presentar Alzheimer en un futuro. Yo como que lo comparo con la bacteria del Helicobacter, es decir, dicen que todos la tenemos inactiva, pero hay ciertas condiciones que hacen que ésta se active, como por ejemplo la mala higiene de los alimentos, etcétera, ¿no? Lo mismo viene a ser en el caso de esta enfermedad, es decir, todos podemos tenerla, sea hereditaria o no hereditaria, sea que tengamos en nuestra línea ascendente algún familiar o no. Sin embargo, hay algunos detonantes, ¿no? Como los estás mencionando, pero eso no significa que la vayamos a tener, la vayamos a concebir. Sí, yo insisto siempre en los estilos de vida. ¿Sí? Hay que tener buenos estilos de vida, el consumo de alcohol, de cigarrillos, de drogas, son un detonante no solo para el Alzheimer, sino para cualquier enfermedad, para la diabetes, para la hipertensión. Entonces, más bien hay que tener buenos estilos de vida para evitar en un futuro cercano o lejano tener patologías irreversibles. Reducir esas probabilidades. Entonces, el Alzheimer se considera una discapacidad. Es una discapacidad porque una vez que aparece, no desaparece. Y, por ejemplo, ¿qué porcentaje se determina en el carnet? No conozco los porcentajes que existan, cómo lo considera el Ministerio de Salud Pública. No sé si Carla, que maneja esos temas estadísticos, a la final nos puede ayudar. Bueno, sí, en este caso estamos hablando de una discapacidad causada por una enfermedad, ¿no? Entonces, pero hay que dejar claro que el que padezcamos de una enfermedad no es automáticamente un sinónimo de discapacidad. Entonces, para que el Alzheimer o el Parkinson puedan ser considerados una discapacidad, debe limitar tus actividades superior al 30%. Entonces, para que algo sea considerado discapacidad, debe superar el 30 a 40%, ¿ya? Porque si no, por ejemplo, decimos, si la lógica es que si no vas a encontrar un carnet que diga 15% o 20%, ya tienes que superar, porque si no la lógica sería de que todas las personas que usan lentes ya tendrían discapacidad visual.
Claro, Ya, entonces, yo sería una ya con carnet. No, claro, entonces tiene que superar Aunque solo es- del 30 al 40%. Entonces cuando ya el Alzheimer, cuando ya el Parkinson llega a un punto en que limita a la persona, que ya el profesional que hace la evaluación considera que está en un nivel del 40-50%, ya allí ya se considera una discapacidad. Bueno, gracias Carlita por esa acotación, muy preciso el dato, nos ha ilustrado a todos, así que ya sabemos que superior al 30-40% de las limitaciones que tenga presente una persona ya se considera, en cualquier aspecto, ya se considera una Y discapacidad. es ahí cuando se le emite el carnet. Sí, por eso es que a veces decimos, no, la persona sí tiene, pero no le dan carnet, es porque seguramente el profesional no considera que supera el 30%, por eso no se considera aún una discapacidad. Ah, ya. Bueno, ya estamos en nuestros últimos minutitos. Carla, si hay algo que quisiera tal vez acotar respecto a la atención de la unidad de inclusión, si no, pues una cuñita allí que le están esperando con los brazos abiertos. La unidad de inclusión no es solamente para personas que tengan algún tipo de discapacidad, es para toda la comunidad universitaria, para sus familias, como te dedicaba la atención en terapia de lenguaje, podemos beneficiarnos. Y más que eso, yo quisiera terminar diciendo que la discapacidad es una parte de la vida, es una parte de nuestra sociedad, es una parte de nuestra realidad. Es algo que vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida, porque no necesariamente tienes que nacer con ello, puede pasarte por una enfermedad, por un accidente de tránsito, todos estamos propensos. Es más, al final de nuestra vida todos vamos a terminar con una discapacidad, porque si tenemos larga vida vamos a terminar con problemas de visión, vamos a terminar con problemas de audición, vamos a terminar con Parkinson, vamos a terminar con Alzheimer, entonces... Quiero morir joven entonces. No. Larga vida para mí. Carla. Sí, es interesante lo que tú dices, no es parte de nosotros, pero es parte de nosotros no necesariamente porque en algún momento la vayamos a poseer, sino que también es parte de nosotros porque estamos rodeados de amigos, de familiares, de gente muy cercana a nuestro círculo que tienen pues algún tipo de discapacidad. Sí, así es. Entonces, el tema es, aquí lo que yo siempre trato de resaltar es que no debemos enfocarnos en lo que las personas no pueden hacer, sino en lo que pueden hacer. Así es. Como dice Gregorio, esas frases, quítale el dis. A ver, ese es tuyo. Quítale el dis a mis capacidades. Bueno, ya agradecemos a Carlita, gracias por habernos acompañado. La ingeniera Carla Cornejo, directora de la Unidad de Inclusión. Valiosas tus aportaciones también y gracias por socializar todo lo que viene desarrollando la unidad que diriges. Tyron, un espacio ya para despedirnos finalmente. Bueno, muy agradecidos por ustedes por la invitación y esperamos que nos acompañen también a los radioescuchas para el próximo programa y nosotros también estaremos acá. Y sí, claro que sí. Bueno, esto fue a propósito, lo entendimos a propósito para tenerlo una semana, un programa más, así que en 15 días lo vamos a tener con el Parkinson. Todos los que quieran conocer más sobre el Parkinson ya saben, en 15 días. Gregorio. Para mí ha sido un gusto y un placer habernos acompañado como cada jueves, cada 15 días aquí en Julián Radio. Conmigo será hasta la próxima, no lo sé. Así que fue un placer, fue un gusto y esto fue Simbiosis, construyendo puentes para derivar barreras, como dicen por ahí. A mí que Tyron ya es excusa, si quiere estar aquí todo el programa. Bueno, pues agradecerles compartir hoy día pues el programa número 26, nos esperamos en el próximo programa de Simbiosis, invitarlos a toda la comunidad universitaria, a los radioescuchas. Aquí mi compañero José se va a despedir. Un gusto haber estado con ustedes en un programa más de Simbiosis. Ya saben, después de 15 días volvemos con más en Julián Radio. Y bueno, pues así hemos llegado ya al final de este programa número 26. Su amiga Jackie Mendoza se despide. Esperamos que nos acompañen en nuestro programa número 27 en 15 días. Esto fue Simbiosis.